And it is a very simple course for anybody who wants to hear about astrology. Es un curso muy simple para cualquiera que quiera escuchar por primera vez acerca de la astrología. Then I have a beginner's course Luego un curso para principiantes, for people who want to learn how to begin to work into the horoscope. para gente que quiere acercarse a la confección del horóscopo. And the beginner's course uses keywords and other tools for understanding a horoscope. Este curso para principiantes usa notas clave y otras herramientas para poder confeccionar la carta. And I have an intermediary course También tengo un curso intermedio in which we go into a horoscope very deeply. en el cual se profundiza en el análisis del horóscopo. And in the intermediate course, we work with 16 different horoscopes. En el curso intermedio se trabajan con 16 diferentes horóscopos And the course takes about 9 years. y lleva alrededor de 9 años. The last time I offered it, La última vez que lo ofrecí, one woman in the class una, became pregnant, una mujer de las que concurrían al curso se embarazó and she gave birth to her child, y dio luz a su niño, and her child was already in school by the time the course was finished. y el niño ya estaba cursando en el momento que el curso finalizó. I have an advanced course, Tengo un curso avanzado, but I offer it very rarely. pero rara vez lo ofrezco. And right now at my home, I am offering a course exclusively on the astrological aspects. Y ahora en casa estoy ofreciendo un curso exclusivamente sobre aspectos astrológicos, Because the aspects are the most important part of astrology. porque los aspectos son la parte más importante de la astrología. If you want to look at a horoscope that you're never going to see again, Si uno quiere mirar un horóscopo que nunca va a ver nuevamente, and you want to impress the person that astrology works, y uno quiere impresionar bien a la persona demostrando que la astrología funciona, if you look at the strongest positive aspect and the strongest negative aspect, si uno mira los aspectos más fuertes, positivos y negativos, the person will be impressed because you know things that you couldn't possibly know. la persona se impresionará porque uno verá que la persona verá que uno sabe cosas que no es posible saber de otra manera. Now, most of the material that we're going to talk about this morning La mayor parte del material acerca del cual vamos a hablar esta mañana is from that intermediary horoscope, intermediary class. proviene de este curso intermedio. Unfortunately, it's all in English. Desafortunadamente se encuentra todo en inglés. One for everyone, hopefully. Espero que alcance uno para todos, uno para cada uno. What? Slingshot. And two like this, and one like this. It's not very often that you find a really good defined one. Suppose we are explorers Supongamos que somos exploradores and we have just discovered Oahu in the Hawaiian Islands for the first time. y hemos hecho un descubrimiento por la primera vez de Oahu en las islas. And we want to report what Oahu is like to the people at home. Y queremos dar un reporte de cómo es Oahu a la gente que se encuentra en casa. We obviously would not focus on a clump of grass.
Obviamente no nos enfocaríamos en un poco de hierba, de césped, pasto. Just fun. The first thing we would look at were the general features. Son justamente los rasgos generales los que observaríamos primero. We would describe the mountains, Describiríamos las montañas, and we would describe the rivers, describiríamos los ríos and we would describe the general climate. o el clima en general. And that is what the profile index is for. Y para eso sirve este profile index, o sea, el índice de perfil, el perfil general. It is for looking at all of the broad general parts of the horoscope and drawing profiles of them. Es justamente confeccionar un perfil basado en los rasgos más importantes de un horóscopo. Now, very quickly, we will go through this whole profile list. Rápidamente vamos a pasar lista a cada uno de los puntos de este perfil. But normally, it takes 2 years to do this, Normalmente toma 2 años hacerlo, because we go into the theory and the history and other things of each of the profiles. ya que nos podemos adentrar en la historia y en la teoría de cada uno de los perfiles. When we have the profile index, Cuando tenemos este índice de perfil, it's like looking at a mountain, como mirar una montaña, then going to another side and looking at the mountain again, luego ir a otro punto de vista y ver la montaña nuevamente, and going all the way around it, y luego dar toda la vuelta and taking all of the pictures and putting them together y tomar un montón de fotos y tratar de unirlas a todas to give you the shape of the mountain. para dar la idea de la forma de la montaña. And that's exactly what we do with doing all of these tests and Y profiles. eso es exactamente lo que hacemos al analizar este perfil. Now, the first one is called the Gestalt. El primero se llama Gestalt. Sometimes a horoscope, a Gestalt is a fancy word for a pattern. El Gestalt es una palabra de fantasía para indicar un patrón, un estilo, un arquetipo. Some horoscopes have patterns and some do not. Algunos tienen patrones, algunos horóscopos y otros no. On the back Atrás en la hoja, is a list of all of the different Gestalt types. en el número 1 en la hoja atrás tienen una lista de todos los posibles tipos de Gestalt. For example, the first is a splash, El primero es el splash, and that's when the planets are equally distributed all around the horoscope, que es cuando los planetas están igualmente distribuidos a lo largo de todo el horóscopo. as though you threw a stone in the water and it splashed in all directions. Como si uno arroja una piedra en el agua y hiciera splash. A bowl El bowl is when all of the planets are in one half of the horoscope. que significa recipiente, es como cuando encontramos todos los planetas en solamente una mitad del horóscopo. And it is a very definite type of character. Es un tipo de carácter muy definido que It indica is something that is receptive, algo que es receptivo or it is something that is protective, like a parasol, o algo que es que protege, or it is something that is very stable, like a rocker on a rocking chair. o algo que no es estable como una hamaca. So we won't go through all of those types because it would take way too long. No podríamos pasar revista a todos porque tomaría demasiado tiempo. So what you would do is, if you saw a type, you would write it in the first column where it says profile. Entonces, cuando uno ve que detecta algún tipo, lo escribe en la primera columna donde dice perfil. And then you, in the next line, you would write your notes. Y por supuesto después hay un espacio para sus propias notas de uno en la próxima línea. Now the next group of tests and profiles are attitude profiles. Oh, sí. Ustedes pueden ver que el primer set de perfiles es de perfiles de actitud. What we are doing now is going from the general horoscope to being more and more specific. Lo que hacemos es ir del horóscopo, de contemplar lo general y cada vez vamos siendo más específicos. The
the signs of the zodiac los signos del zodíaco, are fields of attitude. son campos de actitud. Each sign has an attitude, a very complex attitude. Cada signo tiene su propia actitud, una actitud muy compleja. For example, Aries has a very assertive attitude. Por ejemplo, Aries es una actitud muy aseverativa. Taurus has a very defensive attitude. Tauro, de una actitud defensiva. Gemini has a very investigative attitude. Géminis, de una actitud de investigación. And so each sign is a total field of attitude. Por lo tanto, cada signo es un campo total de actitud. But each one has a point of view. Pero cada uno tiene un punto de vista. And when you do attitude tests, Y cuando uno toma la prueba de actitud, you're trying to get at various different types of attitudes that people can have. entonces uno puede llegar a descubrir qué tipos diferentes de actitudes tienen las personas. So the first one says polarity, and then it is followed by a positive and a negative. Polaridad, que es seguido de, puede ser positivo o negativo. And so what you do is you write down the number of planets that are in positive signs, which are odd-numbered signs, versus the number that are in even-numbered signs. Lo que hay que hacer es sumar los planetas que se encuentran en signos positivos, que son los impares, y los planetas que se encuentran en signos negativos, que son los signos pares. Suppose, for example, there were 7 positive and 3 negative. Supongamos que haya 7 positivos y 3 negativos. You would write that in here. Aquí lo anotamos. And you would probably, in your notes, you would say, this person has an extrovertive attitude. Entonces, en las notas uno posiblemente escribiría, esta persona tiene una actitud extrovertida. The next thing is called the attribute test. El próximo test se llama de atributo. And it's followed by CFAC. Ven que tiene CFC. And that is cardinal, fixed, and common. Cardinal, fijo y común. And you do the same thing with that. Lo mismo hacemos con esto, sumando los planetas que se I'll encuentran. just do something very imaginary, and I will say there are 4 cardinal, 2 fixed, Va a ser algo suponiendo and que 4 common. hay 4, 2 y 4 de cardinal, fijo y común, para tomar un ejemplo. And then you would write your notes in the line. Y en la línea uno escribiría sus propias apreciaciones, notas. And from the Rosicrucian astrology, we know that cardinal signs are very active. Y por la astrología Rosacruz sabemos que los signos cardinales son muy activos And common signs are very adaptive. y los signos comunes son muy adaptables. So we would have, from this profile, we would understand that in general, this person was a very active person that would change all the time. Y de este perfil entenderíamos que es una persona muy activa que cambia todo el tiempo. This is not somebody that you would want to take care of a place where they had to be there all the time and be stationary. No es una persona que uno dejaría el cuidado de un lugar y pretendiera que se quedaría ahí fijo todo el tiempo. The next test and profile are the elements. El otro test en perfil es elemento. And it is followed by I don't know how to say W. El doble. Oh, okay. And that means fire, earth, air, and water. Fuego, tierra, aire y agua. So suppose there are 4 Vamos a in suponer fire, que hay 4 en signos de fuego, 1 in earth, 1 en tierra, 3 in air, 3 en aire and 2 in water. y 2 en agua. That describes a general character very well. Describe el carácter general. And so what you would write in the line Lo que uno escribiría en la línea is that there is an accentuation of fire and air. es que hay un
predominio de agua, de fuego y aire. And if there is an accentuation in fire and air, this is a person who is very active in developing their spiritedness. Es una persona, por lo tanto, que es muy activa en espíritu, en acción. This is a person who is driven. Es una persona con impulso. Because we know that when we have a fire, Sabemos que cuando tenemos el fuego and you bring air through, y agregamos aire al fuego, the fire grows almost explosively large. el fuego crece casi explosivamente. Now we're ready to look at the second group. Luego ya estamos listos para ingresar al segundo grupo, It says oportunidades. oportunidades. Some words I know. The houses are fields of opportunity. Las casas son campos de oportunidad. For example, the second house is the opportunity to make money Por ejemplo, la segunda casa es la oportunidad de hacer dinero or to spend money o gastar dinero or to have properties or to have things, o possessions. tener posesiones, cosas, propiedades. Sometimes it is the raw materials that you need for your work. A lo mejor son los materiales, las materias primas que uno necesita para el trabajo. So we can see the houses represent opportunities. Si vemos que las casas representan la oportunidad. And so we do the same thing Y hacemos lo mismo for the opportunity profiles. para el perfil de oportunidad. The first one says vertical, Uno dice vertical, and it's followed by NAS. seguido de NIS, And the NA represents norte, norte, representa norte, y the S representa sur. sur. The bottom part this is the north, this is the south. Al revés que nosotros. That's the opposite. Al revés que nosotros. In our case, it's Yeah, the no, same. in the horoscope is when you go change the houses, it's the other way around. Yeah, it's the other way around. You know, it is this way. But here the ecliptic is on the No, north. no. We mean, by north, we mean below the earth. Yeah, in your hemisphere. No, the tables of houses makes it the same for both hemispheres. Yeah, but if you look at the north, it's the ecliptic. Yes, I understand that, but when you look at the horoscope is designed I know. to make it that, so that when you look, it is beneath the earth. Yeah, it's universally. So what you count are the number of planets below the earth. Lo que cuenta entonces son el número de planetas bajo la Tierra. In this case, there would be 6. Serían 6 en este caso. And that means there would be 4 above the earth. Y 4 sobre la Tierra. The opportunities when the planets are below the earth Las oportunidades cuando los planetas se encuentran bajo la Tierra are for a microcosmic life. son para una vida microcósmica. And the opportunities for the planets above the earth are for a macrocosmic life. Y las oportunidades para los planetas sobre la Tierra son para la vida macrocósmica. If you have most of your planets below the earth, Y teniendo la mayoría de los planetas bajo la Tierra, being with your family at home and having a personal life is very important. es muy importante para la persona tener una familia en el hogar, tener vida personal. Macrocósmica es debajo. No, Micro, microcósmica. no. But if you have most of your planets above the earth, Si uno tiene muchos planetas por encima de la Tierra, you're supposed to be out in the world. uno se supone que esté afuera en el mundo. You're supposed to have a profession and you're supposed to have a religious activity in the world and things like Se that. supone que tiene una profesión, una actividad religiosa, cosas así en el mundo externo. All right, we're probably going to have a disagreement here again. The next one says horizontal. Próximo dice horizontal. That means east versus west. Eso significa este versus oeste. If a person has most of the planets in the east, Si una persona tiene
la mayor parte de los planetas en el este, they have more opportunities to initiate action. tienen más oportunidades para iniciar la acción. If most of the planets are in the west, Si se encuentran en el oeste, then you're more likely to have opportunities to respond to things that other people activate. hay más oportunidades para responder a lo que otras personas activan. And so if you make a count, in this case, there would be 7 and 3. Y si uno cuenta aquí serían 7 y 3. This would be a case of Moses going to the mountain, En un caso como Moisés yendo a la montaña, because the person would have assertive opportunities. entonces la persona tendrá oportunidades de autoaserción. If all of the planets were on the other side, Si los planetas estuvieran todos del otro lado, it would be the mountain comes to Moses. sería la montaña que viene Moisés. All right, we have to go faster. We're never going to get to what we want to get to. Quadrant Cuadrante, is first, second, third, fourth. 1, 2, 3 y 4 contando desde el ascendente. And you count the number that is in each quadrant. Y contamos los números de planetas que se encuentran en cada cuadrante. The first quadrant Primero is personal needs, son las necesidades personales. personal expression. Expresión personal en segundo. So we can see that lower half is again personal. Nuevamente vemos que la mitad inferior se trata de lo personal. The third El quadrant tercer cuadrante is shared needs. es necesidades compartidas. For example, Por ejemplo, Perdón, el segundo cuadrante, ¿cuál era, Eduardo? ¿A qué se refirió? el segundo cuadrante es todo El norte a la derecha, digamos. Sería el noroeste. son las necesidades personales. this is shared expression. Expresiones compartidas, necesidades personales el primero, Sí. lo personal, expresiones compartidas y ahora expresiones compartidas. Shared needs Las necesidades compartidas el tercero, are especially in the 8th house, especialmente en la casa 8. because that's the money they collect from the taxes, Ya que es el dinero que se recoge de los impuestos and it makes the highways, y hacen las autopistas, and it makes the schools. las escuelas, So those are the shared responsibilities or the shared needs. son las responsabilidades o necesidades compartidas. And the last quadrant El último cuadrante, is shared expressions, las expresiones compartidas, like what you give to society, es lo que uno da a la sociedad. or what you give to friendship and international relations. Casa 10, casa 11 lo que da en cuanto a la amistad o a relaciones internacionales. All right, the next ¿Puedo hacer una one. pregunta? Una pregunta. Yeah. Norte y sur. Sí. Los cuadrantes para nosotros, que es al revés, son los mismos. No es al revés. Porque nosotros tenemos el sur arriba y el norte abajo. Es universal. El norte arriba y el sur abajo. No. Es universal. Hasta así. No. Lo usamos así. El sur arriba y el norte abajo. All right. The next one No lo da cuenta. No hace falta. Los cuadrantes están. Es una cuestión astronómica nomás, la que discutimos recién, pero es así, el sur arriba, el norte abajo. ¿Sí? El este a la izquierda, el oeste a la derecha. Así usan. Pero los cuadrantes no tienen nada que ver. El primero es allá, el segundo abajo. Primero y segundo abajo, tercero y cuarto arriba. Nosotros tenemos que Claro, ver de la casa 10 a la 1, de la casa Claro, hablamos de casa. ¿no es cierto? O Hablamos sea, de casa. casa 1, 2, 3, un cuadrante, 4, Ahí 6, está. 7, La 8, otra está 9, 17, 10. Ahí están indicados. All right. The next one is circumstantiality. Circunstancialidad. This is not a very important test. No es un test demasiado importante. You count the number of planets that are in odd number houses versus the ones that are in even number houses. Es contar los planetas que se encuentran en casas pares y los que se encuentran en casas impares. Sí. And the odd number houses De las impares in general indicate things that
you can change the circumstances. En general indican cosas que uno puede cambiar, en cuanto a las circunstancias que pueden ser cambiadas. And the even number houses are things that you can't always change. Y las casas pares indican circunstancias que uno puede cambiar tan fácilmente. But this opportunity test is not very important. Pero este test de oportunidad no es del todo importante. Let's look at number 9. Veamos el número 9, Number 9 is angularity. angularidad. There are angular houses, Hay casas son angulares, succedent houses, sucedentes and cadent y houses. cadentes. The angular houses Las casas angulares represent the most basic relationships of all. representan las relaciones más básicas de todas. Those who are above us, Las que están por encima de nosotros, those who are below las que us, son por debajo. ourself Nuestro yo and our counterpart. y nuestra contraparte. The angular houses represent opportunities that are acute. Eso representan oportunidades en el sentido agudo. They're very decisive relationships. Son las relaciones muy decisivas. The succedent houses Las casas sucedentes are opportunities, are all opportunities we're talking about. son oportunidades, ya que hablamos siempre de oportunidades, They are opportunities that have responsibility, que tienen responsabilidad. financial responsibility, Responsabilidad financiera, or responsibility to our o children, responsabilidad a nuestros hijos, or responsibility to charity, or things like that. responsabilidad para la caridad o cosas así. All right, let's very quickly move on. Vamos rápidamente hacia The adelante. next is triplicity. El próximo es triplicidad. That is the house, the first, the fifth, and the ninth. Casas primero, quinta y nueve. Y The novena. second, the sixth, and the 10th. La segunda, la sexta y la 10. The third, the seventh, and the 11th. La 3, la 7 y la 11. The fourth, the eighth, and the 12th. La 4, 8 y 12. Now I'm going to say, I'll go through this very rapidly because this is not what we're trying to do. Vamos a hacerlo rápidamente, vamos a pasar revista rápidamente. The first triplicity of first, fifth, and ninth La primera triplicidad de casa 1, 5 y 9 represents opportunities for education representa oportunidades para la educación or for expression o para la expresión or for entertainment. o para el entretenimiento. For example, the first house is on-the-job training. Por ejemplo, la primera casa es el entrenamiento para un trabajo. The fifth house is like grade school and high school. We're talking education. Education, claro. Claro, entonces, let's go back. All right, first house is education that you learn by doing. Es educación que uno aprende haciendo. The fifth house is education in school, like in grade school and high school. La casa quinta es educación en la escuela, como en la secundaria o terciaria. And the ninth house is like education where you go to a business school, or you go to a seminary, or you go to a higher form of education to become a professor, for example. Claro, la casa novena es cuando uno hace un seminario, va a lugares específicos, o a la universidad, o tiene un título, o algo muy específico para volverse profesional. The next group is a professional. El segundo grupo son las casas profesionales, This is the materials that you work with, los materiales con los cuales uno trabaja, or the basic capital that you need, o el capital básico que uno posee, or its income. o su entrada. The sixth house La casa sexta is labor, es la del trabajo, or process, el proceso, or skill, o la habilidad, or working o conditions. las condiciones de trabajo. And the 10th house La casa 10 is like professional status. es el estatus profesional. It is when you are like a manager and you can see how to use the materials versus the labor. Es cuando uno es ya jefe que puede usar los materiales versus el trabajo.
And from the 10th house, you see things from how it fits into society. Y desde la casa 10 vemos cómo las cosas encajan en la sociedad, cuando uno encaja en la sociedad. Let's look at the next group. Y vemos el próximo grupo. The next group represents interhuman opportunities for interhuman interaction with equals. El próximo grupo representa relaciones interhumanas y intercambios entre iguales. And there are degrees of freedom. Y hay grados de libertad. In the 3rd house, En la casa 3, it is like with your brothers and sisters. con nuestros hermanos y hermanas, You're equal, nuestros iguales. but you're forced to be your brother or sister. You can't make your brother not be your brother. Pero uno está obligado porque no puede hacer que el hermano deje de ser hermano. There's not that freedom about it. No hay libertad en esa casa. The 11th house La casa 11 is just the opposite. It's friendship. es justamente lo opuesto, es la amistad. You can choose where is going to be your friend. Uno puede elegir dónde estarán los amigos, It's completely free. completamente libre. The 7th La house, casa 7, you choose your partner, uno elige a su compañera. but once you choose your Una partner, vez elegido, you're locked together by the law. la ley los ata. So you can see you're always equal with your partner, you're always equal with your friend, you're always equal with your brother or sister, but there are different degrees of freedom. Uno siempre es igual en este tipo de relaciones, con el hermano, con la pareja, con los amigos, pero uno tiene diferentes grados de atadura con ellos. The 4th, the 8th, and the 12th Casas 8, 4, 8 y 12 are very difficult houses. son casas muy difíciles. They represent things that are not obvious outwardly. Representan cosas que no son obvias exteriormente. The 4th house La casa 4 represents the personal subconscious. representa el subconsciente personal. The 12th house La casa 12 represents the universal unconscious. representa el subconsciente universal. And the 8th house La casa 8 represents the, how would you say it, the threshold consciousness. y representa la conciencia del umbral. For example, when you go to sleep at night and have dreams, Por ejemplo, cuando uno va a dormir a la noche y tiene sueños, that is the opportunity to have and understand dreams is indicated by the 4th house. la oportunidad para comprender y entender los sueños está indicada por la casa 4. But the opportunity to bring it to waking consciousness is ruled by the 8th house. Pero la oportunidad para traerlo a la esfera consciente, a la conciencia de vigilia, pertenece a la casa 8. Or if you have a mystical experience and you see the spiritual worlds, Si uno tiene una experiencia mística y ve los mundos espirituales, the opportunities for that are in the 12th las house. oportunidades para eso se encuentran en la casa 12. But the ability to bring back that information from the dead is through the 8th house. Pero la habilidad para atraer información de los muertos viene de la casa 8. Now let's do one more little thing before we move on to what we want to do. Hagamos una cosa más antes de seguir adelante. The first house represents a personal assertion. La primera casa representa la autoaserción personal. The second house represents the responsibilities that come from that assertion. La casa 2 representa las responsabilidades que surgen de esa autoafirmación personal. The third house represents the practical things that you need to fulfill those responsibilities. Y la casa 3 representa las cosas prácticas que uno necesita para cumplir con esas And then the responsabilidades. fourth house Luego la cuarta is where you wash away or where you solve the problems that are personal. es donde uno resuelve o diluye los problemas que son personales. For example, if a person has a bad habit, Por ejemplo, cuando una persona tiene malos hábitos, the opportunity to overcome that is indicated by the fourth house. las oportunidades de combatir ese hábito se encuentran indicadas por la casa 4. The fifth house La casa 5 represents a shared assertion. representa esta afirmación compartida, That's what children are. que como son los niños. Two people get together and they share and they assert that they have children. Dos personas se unen, se afirman y tienen niños. The sixth house La casa 6
represents shared responsibilities. Representa responsabilidades compartidas. If you're working together in a work group, for Por example. ejemplo, cuando uno trabaja juntos en grupo. The seventh house La casa 7 represents the relationships that are necessary to carry out the shared assertions. representa las relaciones que son necesarias para llevar a cabo estas afirmaciones compartidas. And then the eighth house Y luego en la casa 8 represents the solution of shared problems. representa la solución de problemas compartidos. For example, I have worked with a lot of different social workers, Por ejemplo, he trabajado con muchos trabajadores sociales and the social workers always have many planets in the eighth house. y los trabajadores sociales siempre tienen muchos planetas en casa 8. The ninth house La casa 9 is a universal assertion. es la afirmación universal, It's like a religion como una religión, or a universal como philosophy. una filosofía universal. The 10th La house casa 10 is a universal responsibility. es una responsabilidad universal. It's what we owe to society. Debemos a la sociedad. The 11th La house casa 12 is universal relationships with everyone, international international or friends. son relaciones universales, tanto sean internacionales como entre amigos. And the 12th house is again a problem-solving house. Y luego la casa 12 vuelve a ser una casa de solución de problemas. It solves universal problems. Resuelve problemas universales. And those problems are solved in hospitals Y esos problemas son resueltos en hospitales, or in mental en hospitals hospitales de salud mental, or in artist studios o en estudios de artistas, or in scientific o en laboratories laboratorios científicos, or in monasteries. o en monasterios. It is when you retreat from the world to solve the problems of the world. Es cuando uno se retira del mundo para resolver los problemas del mundo. All right, so you can see that if we filled out all of these things and made notes on each one, we would have quite a broad general understanding. Si uno rellena todos estos espacios y ahí toma notas de cada uno, uno llega a una comprensión bastante global. Now this is the part that we want to get at. Bueno, y a esa parte queremos llegar. That is the action. Acción. And the action is always determined by the aspects. Y la acción está siempre determinada por los aspectos. Boy, I got myself into too much here. The first says activity. La primera dice actividad. That is the total number of aspects. Corresponde al número total de aspectos. Using the orbs that Max Heindel uses. Usando los orbes que da Max Heindel. If you have 9 o menos, that is few aspects. If you have entre 9 y 15, it is average. Claro, si uno tiene hasta 9 aspectos, está en un estable, ¿cierto? Entre 9 y 15 aspectos es promedio, el promedio general. Es la cantidad de aspectos que uno tiene, ¿no? Sean positivos o negativos. Cualquiera, sí. Puede. And if Matter you if have- they're positive or negative, right? It's What? just a number of them. Yes, just the number of aspects. Baja en menos de 9. Más El que- 9 menos Menos de 9, Sí, sí. 9, 15, medio, Más más de que- 15, That's high activity. es alta actividad, es el nivel de actividad, recuerda. Hasta 9, el primer nivel de actividad, de 9 a 15, el segundo nivel de actividad, más de 15, el tercer nivel de actividad. All right. We want to talk about this because we're talking about aspects, and aspects are the most important part of astrology. De esto vamos a hablar justamente porque los aspectos son la parte más importante de la astrología. If you go to a garage where they repair cars, Si uno va a un garage donde reparan autos, you will see that some mechanics have a
box full of tools with many, many tools. Uno puede ver que los mecánicos tienen cajas de herramientas con muchas herramientas adentro. And some mechanics have one small box that they can carry with them. Y algunos tienen una pequeña caja de herramientas que llevan con ellos siempre. Aspects are tools. Los aspectos son herramientas. Some people have very few tools. Algunos tienen pocas herramientas, Some people have an average number of algunos tools. tienen un número promedio de herramientas And some people have many, many y tools. otros tienen muchas herramientas. No one is better than any other. No hay ninguno que sea mejor que otro. This is not to say that the person who has many tools is better than the person who has few tools. Nadie dice que la persona que tenga muchas herramientas sea mejor que la que tiene pocas herramientas. But a person has different attitudes. Pero la persona tiene diferentes actitudes. If a person has very many tools, Si tiene muchas herramientas, this is somebody that if a problem comes up, dice es alguien que cuando sufre un problema they can try to solve it with this tool or with this tool or with this tool, puede optar para resolverlo con este herramienta o con aquello o con aquello. and they have many options. Tiene muchas opciones. And that's why it's valuable to know how many aspects a person has. Por eso es muy valioso comprender cuántos aspectos tiene la persona. If a person has very few Si tools, tiene pocas herramientas la persona, they learn how to use those tools in many different ways. aprende cómo usar esas herramientas de diferentes maneras. Because if you have so many tools, it's hard to keep them all in good working shape. Porque si no tiene demasiadas herramientas es difícil mantenerlas todas en estado de conservación. But if you have few tools, you know them very well and you know how to use them. Si uno tiene pocas herramientas, las conoce muy bien y sabe muy bien cómo emplearlas. There are problems with both kinds of attitude. Hay problemas con ambos tipos de actitud. If a person has many tools, Si una persona tiene muchas herramientas, they sometimes don't stick with a solution of a problem until it's done. They don't stay with it all the way to the end. no permanecen con el problema hasta que sea resuelto, They keep changing tools. sino que van cambiando las herramientas. However, if you have few tools, Sin embargo, si uno tiene pocas herramientas, you may have to use some of them the wrong way. uno puede llegar a usarlas de la forma equivocada. For example, in my house, Por ejemplo, en mi casa, most of the table knives muchos de los cuchillos de mesa are bent están doblados, because I have used them as a screwdriver. porque los uso como esta destornilladora. And so you can see that this is an activity test. You just write down the number of aspects. Entonces, uno, en el sector de actividad, uno solo indica el número de aspectos simplemente. All right? The next test, in this group of tests, En este grupo de tests, the most important tests are first, and the most important profiles are first. están ordenados de tal manera que los más importantes estén primero. And they decrease in importance as you go on. Y a medida que uno va avanzando, va decreciendo en importancia. Intensity. Intensidad. An aspect is intense according to the degree, according to the orb. Un aspecto tiene grado de intensidad marcado por su orbe. The smaller the orb, the more intense the aspect is. Mientras más pequeño es el orbe, más intenso es el aspecto. So that if you have very low orb aspects, Tiene aspectos con orbe muy pequeño. you have a person who has very intense activities and they often specialize. Estamos frente a una persona que tiene actividad muy especializada e intensa. All right? We don't have an eraser here, do we? ¿Borrador hay por ahí? That's all right. ¿Algún borrador? Repito, uno puede ser. Lo que haya. Ah, mira, ese borrador, aquí hay una necesidad. Sin un gráfico. Una franelita húmeda, ¿no? Ah, está arriba. Sí. Arriba en el pizarrón que está en el... Well, that's all right. We'll forget about it. We'll just do it. Mándelo otra vez.
The orb we will use, El orbe que usaremos, 6 degrees and 1/2 6 grados Pero y esto creo medio. que no se borra. ¿no? applying. Cuando aplica, Se borra con alcohol. sobre el aspecto es aplicativo, es decir, cuando se dirige hacia el aspecto. To 6 degrees separating. A 6 grados cuando se separa. Separada? ¿Cómo fue el primero? 4, No, separación, sí, separación y aplicación. Sí, aplicación. Separativo y Era aplicativo. la orbe esa, 6 grados de Orbes, máximo. exactamente. 6 Cuando el grados. aspecto es aplicativo, 6 grados y medio. Cuando el aspecto es separativo, 6 grados. Thank you. Separatiza. A ver, y el 4, Eduardo. Borra. Sí. ¿Cómo es? El 4 que dijiste. No, que 6 grados y medio cuando Ah. el aspecto es aplicativo, es cuando se dirige hacia el aspecto. Cuando se dirige hacia el aspecto. ¿Sí? Y 6 cuando es separativo, cuando se separa del aspecto. Separa. El planeta más rápido del lento, por supuesto. Y ahora, This is, if it is between 6 and 1/2 and 4 and 1/2 applying, or between 4 and 6 separating, that is a weak aspect. el aspecto es débil cuando se encuentra entre 6 y medio y 4 y medio aplicando, o 4 y 6 separándose, se considera el aspecto débil. Cuando está a mayor distancia, ¿no es Más cierto? cerca. Sí. And if it's between 4.5 and 2.5 applying, or between 2 and 4 separating, La it is a separación. medium strength aspect. Un aspecto de fuerza mediana. Esos 4 grados vendrían a ser a partir de los 6 y medio. Es lo que faltan para la aplicación, María. Si Ah. usted está viendo que el Hay 6 aspecto es, grados, mientras faltan más 4. intenso es cuando aplica, ¿no es cierto? Muy bien. Mientras más le falte para aplicar o más se aleje del punto de aplicación, es más débil el Claro. aspecto. El aspecto sería a 6,5, sería más largo, entonces tiene más tiempo de... Claro, o bien si se Sí. separa, claro. Claro, tiene más tiempo para ejercer la... Yeah, what we are doing here, these are just rough figures. Es muy aproximado. See, because we're looking at Esto very vendría a broad ser 100 things. grados si vamos a pensar de separación de No. La máxima separación que dice 6 grados 6 y grados. medio, nada más. Y los 4, ¿por qué dice que es más? Porque cuando se separa, ¿no es cierto? Él da dos opciones. Cuando aplica el aspecto comienza a ser tenido en cuenta desde los 6 grados y medios, cuando faltan 6 grados y medio para la aplicación. Sí, O cuando se separa por 6 grados. sí, está bien. Eso es débil. Ahora, mientras más se Débil, acerca, Más cerca es más fuerte. más Sí, fuerte. fuerte. Eso es eso básicamente. Mientras más cerca, más fuerte. See, and if it is between 2.5 applying and 2 separating, it is strong. Fuerte, exactamente. Cuando ya está dentro del orden de los 2 grados, Sí, es es muy fuerte. fuerte. Es And fuerte. so you just count the number in each group, Entonces uno cuenta los números en cada grupo and you put them in, y los hace constar aquí cuáles son fuertes, cuáles son medianos y cuáles son débiles. Para tener un marco de referencia, ¿no es cierto? No hay que tomar tan el suppose you had 8 strong aspects, 3 medium aspect, and 1 weak aspect. Por ejemplo, si uno tuviera 8 aspectos fuertes, 3 medios de mediana fuerza y 1 débil, The profile would look like this. el perfil, And if you looked at that type of character, si uno analiza ese tipo de carácter, that would be somebody that would be, there would be no two ways about things. It would be this way or not at all. estamos frente a una persona de que no tiene medias tintas, que es o de una manera o de otra. This would be somebody who would be very strong in doing something Muy fuerte al hacer las cosas and otherwise would just not care much. y de otra manera no se preocuparía por el otro. So if you put these two tests together, Unimos estos tests,
you can see if a person has very few tools, uno puede ver si una persona tiene pocas herramientas, and most of them are very intense, muchas de ellas a lo mejor muy intensas, then you have somebody who is a specialist. entonces tendríamos un especialista en algo. Or if you have somebody that has many Si tools, uno tiene muchas herramientas, and most of them are intense, muchas son intensas, you have somebody like Leonardo da hoy Vinci tenemos un Leonardo da Vinci, that can do many different things, that can do all of them very que well. puede hacer muchas cosas y todas las hace muy bien. But suppose you have somebody that has many aspects, Pero alguien, por ejemplo, que tiene muchos aspectos, and many of them are, and most of them are weak. muchos y la mayoría son débiles, You have what the book of Revelation calls somebody who is lukewarm. uno tendría lo que el libro del Apocalipsis llamaría los tibios. All right? You see how this helps you a lot to get the general figure of the character even before you begin to Por analyze. supuesto que esto es como una instancia previa al análisis de la carta cuando uno tiene que tener la idea general de la actitud. All right? The next test Próximo test, is quality, cualidad. cualidad. And the B stands for benefic. Benéfico, Benéfico, the M stands for malefico, y N stands for neutral. neutral. The benefic aspects are the trine and the sextile, El trino y sextil son los aspectos benéficos and the malefic aspects are the square and the y opposition, los aspectos maléficos, cuadrado y oposición. and the neutral aspects Y los neutrales, is the conjunction. el neutral es la It conjunción, can go either way. que puede ser de uno o de otro. So what you do is you count the number of benefic aspects. Entonces uno cuenta el número de aspectos benéficos, Say there are 7 benefic digamos 7 benéficos, por ejemplo, para hipotéticamente, and 2 malefic, y 2 maléficos and that leaves 3 neutral. y 3 neutrales. That means this is a person Eso significa que esta persona who is very likely to perfect things. es muy tendiente a perfeccionar las cosas, And this is a person who's very likely to have an easy life, que quizás tenga una vida más fácil, if there is such a thing as an easy life. si existe esa cosa llamada vida fácil. But if it were the other way around, if there were many malefic Hay aspects, más aspectos maléficos, por lo contrario, then you would see somebody that's going to have a very, very hard life. quizás tenemos frente a alguien que tenga una vida un poco más dura, But that doesn't mean that they're going to be a bad person. pero de ninguna manera significa que es una mala persona. There have been female saints who have had as many as 5 strong squares in their Ha horoscope. habido santas que han tenido solamente 5 cuadraturas en la carta, nada más. Now, if you go into more detail with this, Si nos adentramos en más detalles, suppose the benefic aspects vamos a suponer que los aspectos benéficos are either weak or medium. son débiles o medios. They may have a lot of virtues, but the virtues are not strong. Pueden tener muchas virtudes, pero quizás las virtudes no son fuertes. But suppose the malefic aspects are very strong. Supongamos que los aspectos maléficos sean muy fuertes, There may be fewer of them, puede haber menos de ellos, but they're very, very nasty. pero muy complicados. And so we can see there is an enormous amount of information that you can get out of the profiles before you actually begin detailed analysis. Por eso es muy útil comprobar la cantidad increíble de información que se puede obtener de la información de perfil previo al análisis de la carta. All right? The next says application. Próximo, aplicación. And that is you count the number of planets that are applying Uno cuenta los números de planetas que están aplicando versus the number that are separating. versus el número de aquellos que se están separando del espectro. It's like when you're taking a trip on vacation. Como uno cuando se va de vacaciones, de viaje, You want to go to Disney uno World. quiere ir a... ¿Really?
Disney, well, Las cosas buenas. no, Nosotros cuando ir a Disney World, por ejemplo, on the way to Disney World, en el camino a Disney the excitement is building. se crece el entusiasmo And on the way back, y en el camino de regreso you're relaxing from it. uno se va relajando. And so when you have applying aspects, there is always a build-up of tension. Entonces cuando hay un aspecto aplicativo, la tensión va creciendo. And when you have separating aspects, Cuando hay un aspecto separativo, things are always weakening. y las Or, cosas se van relajando, debilitando. now they have done statistical studies. Se han hecho estudios estadísticos, They have looked at many thousands of people that have lived to be 80 years or more. se han analizado vidas de muchas personas que han vivido más de 80 años. And they have compared them to all kinds of astrological conditions. Se ha comparado a estas con todo tipo de condiciones astrológicas. And the only thing where there is statistical significance Y la única cosa de significación estadística is that in people who have very long lives, most of the aspects are separating. es curioso que en las personas más longevas la mayor parte de los aspectos son separativos. This means they don't have as much tension in their life. Significa que no tienen tanta tensión en su vida. And so you can see they're likely to live longer. Entonces uno tiene más posibilidades de vivir más tiempo. But again, that kind of life is not better than another Y kind, nuevamente, no es que ese tipo de vida sea mejor que la otra. because if the aspects are separating, Si los aspectos se separan, you may have a talent, puede uno tener un talento and that talent doesn't continue to improve, y no continúa mejorando el talento, but your interest wanes, it gets weaker. y con el interés va decayendo, se vuelve más débil. And so you could see there's good things to everything and there are difficult things to everything. Bueno, entonces uno puede ver que hay a todo, tiene su lado claro y oscuro. Eso independientemente de que los aspectos sean buenos o malos. Los sí, separativos. it doesn't have to do with the fact that the aspects were bad or good. That's right. It just has to do whether it is intensifying or de-intensifying. No, claro, simplemente. All right, let's look at the last test. Now this is going to be a very difficult concept. I normally take 2 full lectures to describe this concept, but we're going to do it in 5 minutes. Bueno, es un tema un poquito más complicado que me lleva un tiempo en mis cursos, pero vamos a tomar 2 minutos nosotros con el tema. Let's take the sun and the moon. Tomemos el sol y la luna. This is nuevo. Luna nueva. Nueva, okay. This is luna llena. Luna llena. This is first quarter, Primer cuarto. and this is third quarter. Tercer cuarto. During the first half of the cycle, Primero, durante la primera mitad del ciclo, from the conjunction, desde la conjunción To the hasta opposition. la oposición, the sun gives to the moon. el sol da a la luna. And it's like the moon is pregnant and she builds. Es como si la luna estuviera embarazada y crece. In the second half of the cycle, En la segunda mitad del ciclo, the moon reflects and gives the energy back to the sun. la luna refleja y devuelve la energía al sol. And the planet that gives Y el planeta que da is always in control. está siempre en control. So you say Si decimos, that for any planet, the slower moving planet, para cualquier planeta, el planeta que se mueve más lento, if the faster moving planet is forward in the zodiac from the slower moving planet, si el planeta más rápido está más avanzado en el zodíaco que el planeta más lento, that is called a constructive aspect. esto se llama aspecto constructivo. So this is constructive. Eso es constructivo.
And if the faster moving planet is backwards in the Si zodiac, el planeta más rápido se encuentra atrás en el zodíaco, it is destructive. es destructivo. This works for all planets, Eso funciona para todos los planetas, but it is very mild. pero es muy leve. That's why it is the last action test. Por eso es el último test. So what you do is you look at each aspect, Entonces uno mira a cada aspecto, and you start with the slower planet comienza por el planeta más lento in the aspect, en el aspecto, and you see whether the shortest distance to the faster planet is forward or backward in the zodiac. observa si el planeta más rápido, cuál es el que está adelante. Forward, it is a constructive Si aspect. está el planeta más rápido adelante, es un aspecto constructivo, y If it is backward, it is a reflective si aspect. está atrás, es un aspecto reflectivo. So you can always remember it by looking at the solar lunar cycle. Entonces uno puede tener en la mente este ciclo solar-lunar y tenerlo como referencia. El reflexivo es si está detrás de un planeta. No, el reflexivo se trata de ubicar cuál es más lento, el planeta más lento y el más rápido. El más rápido. Cuando el más rápido está adelante en el zodíaco, eso es constructivo. Now, this is an almost sinfully fast exposition. Sí, es una exposición un poquito como demasiado pecaminosamente rápida. So when we're done, we have something. This is a theoretical set of profiles, Este es un set muy teórico de perfiles and we can gain an enormous amount of material from this y podemos obtener mucha información de esto. by putting them all together. Ahora, agrupándolos todos, We see that this person has an average number of tools. observamos que esta persona que estamos considerando ahora imaginariamente tiene un número normal de herramientas. And most of those tools are well developed because they are intense. Y muchas de estas herramientas están muy bien desarrolladas porque son intensas. And most of them are talents for the good. La mayoría son talentos para el bien. And most of them are going to be building throughout life. Y muchos de ellos van a estar construyéndose a través de toda la vida. And most of them are going to be constructive activities. La mayoría de ellos se traducirán en actividades constructivas. Now that's a tremendous amount of information to know about a Mucha person. información está sobre una persona. And now we could do the same thing Podemos hacer lo mismo with all the tests and profiles. con todos los otros test y perfiles. And we could do cross-profiling, which I normally do only after 2 years of lectures, and it is astounding what you can come up with. Uno puede hacer también comparación de perfiles. Es increíble la interesante información que se puede obtener. I have never seen any astrologer get some of the things that I get by using these tests and profiles. No he visto que ningún astrólogo pueda conseguir tanta información como yo la obtengo utilizando este test de perfil. I don't have 2 years or I would come here and offer the material. No tengo 2 años para explicarles todo, pero For just a few seconds, let's look at the last 2. miremos por lo menos a los últimos 2. The second last test, number 16, 16 is the last 2 tests are general focus tests. son test de enfoque general. The first one says agreement, Primero, acuerdo, dice. and the SAMEA stand for Sol, Luna y Ascendente. Acuerdo, y esas 3 letras significan sol, luna y ascendente. And what you do is you determine whether the sun, the moon, and the ascendant are in agreement with each other. Uno determina si el sol, la luna y el ascendente están en acuerdo. En acuerdo sería, son armónicos unos con otros. And this tells you whether the person is going to be able to bring out what they have inside of them. Esto tiene que ver con la capacidad de la persona de traer hacia afuera lo que está dentro. For example, Por ejemplo, suppose the person has the sun and the moon in Leo. una persona con el sol y la luna en Leo
this is a person that is filled with inspiration. Una persona llena de inspiración. We know that because that's what Max Heindel had. Bueno, eso tenía más gente después de todo. But suppose that same person had Pisces on the ascendant. Pero supongamos que tenga Piscis ascendiendo. That Pisces or Pisces is a timid sign. Es un tímido, un signo tímido. And you could see then that here would be a person filled with inspiration but would have a hard time getting it out because they were shy. Una persona llena de inspiración, pero le costaría muchísimo expresarlo porque es muy tímida. The last test and profile El último test is the moon phase. es la fase lunar. A person born at the new moon or right after the new moon Una persona nacida en la luna nueva o justo después, will be a person who initiates things. una persona será una persona que inicia cosas. A person who is born at the full moon Una persona nacida en luna llena will be a person who has a hard time making up his or her mind because it's changing hands. una persona que le costará decidirse porque está en cambio. So this is an experiment that every astrologer should do. Es un experimento que todo astrólogo debería hacer. Every day of the moon, there are 28 days between new moons. Hay 28 días entre lunas. Write down your behavior for every day of the moon. Tratar de tomar nota del comportamiento propio para cada uno de esos 28 días de la luna. If you do that for a whole year, Si no lo hace por todo un año, you will get a feeling for what each day of the moon is like. uno va a tener una sensación, un sentimiento acerca de qué es cada día de la luna. So you wouldn't even need an ephemeris, Ni siquiera va a necesitar uno una efeméride. because you could feel, for example, that it was a quarter moon and you knew you were going to have a certain kind of feeling. Y uno va a hacer por los sentimientos propios, va a detectar qué clase de fase lunar había o hay, simplemente por las sensaciones, sin ni siquiera mirar las efemérides. When you do this, Cuando uno hace esto, women have a more difficult time doing it than men. realmente les cuesta más a las mujeres que a los hombres. Usually women are more perceptive, Realmente las mujeres suelen ser más perceptivas, but women have their own internal biological cycle in the menstrual cycle, pero las mujeres también tienen su propio ciclo interno menstrual. and it's very hard to tell the difference between the menstrual cycle and the lunation cycle. Y a veces es un poco difícil decir la diferencia entre el ciclo menstrual y el ciclo lunar. Now, I have much more, Tengo mucho más, but we've already been here for a long time. hemos estado por un largo tiempo. I don't know whether we should go forward or not. No tengo claro si debo seguir o no. Sí. All right. Yes. Oh, I'm getting that right now. Has their hands on out the sheets. You have one sheet that is unfilled out, Tienen and you have one sheet that is for an example. una de estas hojas está vacía, está así con los lugares espacios vacíos, y otra es la misma hoja pero llena con un ejemplo. Now I suggest that you take the blank one
Vamos a tomar la hoja en blanco and the first blank one that I gave you of the profiles, y la hoja del perfil que nos dio primero, and use them for photocopying. usarla para fotocopiar, para tener modelos. You approve? You approve of it? Oh, yes. Very good. Yes, yes. And this, that's just for the generals. All right, listo? What we're going to do now is very advanced. Vamos a hacer, cierto, lo que vamos a hacer ahora es un poco más avanzado. Now, before we can actually do this, we must have done something else first. Pero tendríamos que haber hecho algo antes. And I'll tell you what that is, but we cannot do it now because it would take very long. Pero bueno, no podemos hacerlo ahora, les voy a decir lo que es, pero It usually takes several lectures. realmente toma varias charlas eso. In order to be able to work with astrology accurately, Para poder ser capaces de trabajar con astrología con precisión, you have to know what in the horoscope is more important than other things. uno tiene que descubrir en el horóscopo qué es lo importante, qué es lo más importante. And so you have to be able to tell the relative strengths of things. Y uno tiene que ser capaz de determinar cuál es la fuerza relativa de cada cosa. I have an estimation system Tengo un sistema de estimación, that is based on statements from Max Heindel está basado en afirmaciones de Max Heindel and from my own y experience. de mi propia experiencia. And in that estimation system, Este sistema de estimación de valores, you learn to tell the difference of the relative strength of each aspect with each other aspect. uno aprende a determinar la fuerza, una estimación de la fuerza de cada aspecto con otro. This is important Esto es importante because it helps you to understand how hard somebody has to work in order to overcome something. Por eso es importante porque nos enseña cuán duro uno debe trabajar, una persona debe trabajar para poder vencer o lograr algo. I'll give you an example from a man in history. Vamos a tomar un ejemplo de un hombre en la historia. There is a man Hay un hombre that twice in his life que 2 veces en su vida he was in an accident, estuvo en un accidente and in both cases y en ambos casos his head was an inch away from being run over by a car. In both cases, his head was an inch away from being run over by the tire en of the ambos car. casos la cabeza estuvo a muy pocos milímetros de ser aplastada por un auto. In that horoscope, En aquel horóscopo there was an aspect that indicated accidents. había aspectos que indicaban un accidente There was another aspect that indicated protection. y había otro aspecto que indicaba protección. But the aspect that indicated protection was just slightly stronger Pero el aspecto que indicaba protección era un poquito más fuerte than the one that indicated que accidents. indicaba accidente. So he had accidents, but he always survived them. Entonces él tenía accidentes, varios, pero siempre sobrevivía. That is what our goal is. Es nuestra meta. Now, I have tested out publicly Lo he comprobado públicamente this estimation system. a este sistema de estimación. Before I say that, I have to tell you what the other part is. Primero, tengo que decirles esto antes de pasar a lo otro. The other part of the estimation system La otra parte de este sistema de estimación de valores is to find the relative strength of each planet with each other planet. es encontrar la fuerza relativa de cada planeta con respecto a otros planetas.
Therefore, if you know the relative strength of each planet and of each aspect, entonces si uno conoce la fuerza relativa de un planeta y de cada aspecto, you can be very precise in understanding and in saying things about the character of the person. uno puede ser mucho más preciso en comprender y decir cosas acerca del carácter de la persona. I have publicly done this many times, Muchas veces lo hice en público, where somebody will give me a horoscope, alguien me da un horóscopo and I will do the whole estimation of it, y hago toda la estimación de esto. and I will tell the relative strength of the person and the relative weaknesses of the person, and let the public decide whether my observation is correct or not. Entonces yo determino la fuerza relativa y las unidades relativas de la persona y dejo que el público decida cuán correcto estuvo en mi apreciación. I do it all the time with the horoscopes of famous people. Siempre lo hago con horóscopos de gente famosa. I give the rules for making the estimations, Doy las reglas para las estimaciones and I do it right in front of y people. lo hago enfrente de la gente. And the things that people are famous for are always obvious from the estimation system. Y aquello por lo cual las personas son famosas surge muy claramente de este sistema de estimación. All right. Let's look first at the structure. Primero veamos entonces a la estructura. That's the first part. That's the first part on the left part where it says structure. Estructura dice en la hojita esa, Now, if you look at your example sheet, en esta hoja del ejemplo, it says Neptune dice Neptuno conjunction conjunción a Marte. Mars. That tells you what the planets are. Esos son los planetas. The rank of Neptune is the third strongest planet. Dice, el Neptuno es el tercer planeta más fuerte. And the conjunction is the strongest aspect. La conjunción es la más fuerte. And the strength of Mars is the fourth strongest aspect. Y Marte es el cuarto planeta más fuerte. The next line we'll just skip because I'd have to go into a lot of years worth of work. All right, let's look at the percentage. Vamos, lo otro es una estimación que, llevaría el tiempo de hablar ahora. Va a pasar el porcentaje. The percentages of Neptune is 13% of all of the planetary strength. 13% of it is in the hands of De Neptune. toda la fuerza planetaria, 13% está en manos de Neptuno. And 13% of the planetary strength is in Mars. Y el 13% de la fuerza planetaria está en Marte. So the two planets are relatively equal in strength. Entonces ambos son relativamente cercanos en fuerza, parecidos. And you have the strongest aspect. Y tenemos el aspecto más fuerte. Now, this tells us a lot. Esto nos dice mucho. It tells us that in this aspect, both planets are going to be contributing equally. Primero nos dice que ambos planetas van a estar contribuyendo por igual en el aspecto. Because if they are not contributing O equally, sea que si no fuera así, the meaning of the aspect is very different. el significado del aspecto sería muy diferente. It's like painting. Como pintar. If you mix yellow together with green, Si uno mezcla el amarillo con el verde, it depends on how much yellow you're using and how much green you're using. depende de cuánto use de un color de otro. If you use a lot of Si yellow, uno usa mucho amarillo, you have a much different effect. tiene un efecto muy diferente. And in this case, it's balance. En este caso está completamente balanceado. So this says that since this is the strongest aspect between two very strong planets, you cannot overstress the importance of this aspect. Entonces tenemos dos planetas muy fuertes, en una conjunción muy fuerte, uno puede más que pensar que es muy fuerte el efecto. And because it's number one, it means that the potential that you can develop in this aspect is unlimited. Entonces el potencial que se puede desarrollar de este aspecto es ilimitado. And because the two planets are equal in strength, Ya que ambos planetas son iguales en fuerza,
the application of energy will be smooth. La aplicación de la energía será suave. It won't be that things are pulled one way. No estará tironeada de un lado y de otro. It means that everything will go forward smoothly. Y significa que todo va a fluir normalmente. The next part says work. Dice después trabajo abajo. And the first planet is Mars. Perdón, el trabajo es más que todo función sería. And so the work that Mars usually does is energy, or it does motivation, or it does competition. Entonces, hablando del planeta Marte, ¿cuál es el trabajo de Marte? Energía, acción motivadora, competición, competencia. And the work that Neptune does Y el trabajo que hace Neptuno is spiritualizing, es espiritualización. and it differentiates things within a unity. Diferencia cosas dentro de una unidad. So when you put the two of them together, you get the composite. Entonces uno tiene un compuesto de ambas influencias. And the composite of this aspect is that there is both spiritual and desire motivation or instigation of things. Es que hay una motivación e inspiración espiritual en las cosas. And so it is a spiritualized energy, Una energía espiritualizada or an energized spirituality. o una espiritualidad energetizada. For example, this would be a person who would be a very strong prayer. Por ejemplo, una persona que a lo mejor es una persona que puede orar muy intensamente. That would be a person who would have a lot of energy and a lot of spirituality put together. Una persona con mucha energía y espiritualidad juntas. And because looking back to the first thing that we did, we can see that it's balanced in that. Y podemos ver que ambas fuerzas están equilibradas. All right, let's very quickly move down to the quality. Y rápidamente vayamos a la cualidad. It is a variable aspect, Es un aspecto variable la conjunción. and specifically it is a conjunction, Específicamente una conjunción. because when we look at an aspect, there are many things that we have to look at. First, we can say it's benefic. Cuando miramos un aspecto hay muchas cosas que podemos observar. Primero decimos es benéfico, por ejemplo. And if the aspect is benefic, we know it's going to be a pleasant experience. Y si es benéfico sabemos que va a tratarse de una experiencia placentera. But if we know that it's a trine rather than a sextile, Pero si es un trino en lugar de un sextil, we know that the pleasant experience is going to be perfecting, because if it were the sextile, it would be reflecting. entonces si es un trino, sabemos que es una experiencia que tenderá a la perfección, a ser perfeccionada y no simplemente el sextil que es reflectivo, de reflejo. And so we could add in whether it is applying and separating, or whether it is a first aspect or a second aspect. Entonces agregamos a eso si es aplicativo, separativo, si es un primero, segundo aspecto, etc. All right, let's look at what this means by looking to the right. Vamos a ver lo que significa mirando hacia la derecha. Because it is a benefic variable, O sea que es una variante benéfica. it means that it is pleasant experiences when one feels the spiritual energy. Es una experiencia placentera cuando uno siente la energía espiritual. This is not somebody who's going to be panicked when they have a spiritual experience. Es alguien que no va a tener pánico cuando tenga una experiencia espiritual. And because it is a conjunction, O sea que es una conjunción, it means that the energization takes place by focusing and bringing things to a point. ya que es conjunción, la espiritualización tiene lugar mediante un enfoque y llegando las cosas a un punto. So this is a concentrative aspect. Es un aspecto de concentración. I'm getting tired. Let's look quickly at the relative strength. Miremos rápidamente a la fuerza relativa. Because they are relatively equal in strength, O sea que son relativamente iguales en fuerza. this means that intuition and action take place smoothly. Significa que la intuición y la acción tienen lugar muy suavemente, fluidamente.
Because if the Mars were much Ya stronger, que si Marte fuera más fuerte, there would be all kinds of energy, habría todo tipo de energías, but there wouldn't be much spirituality to it, and it wouldn't be applied evenly. pero no se aplicaría parejo, sino que habría más energía material. In general, it's better to have balanced relative strength. En general es bueno tener fuerzas relativas que estén parejas. I think I should quit at this point because we have to get into something that requires a lot more understanding. Y quizás deberíamos ir terminando ahora porque estamos llegando a un punto en donde tendríamos que explicar demasiadas cosas. We'd have to go into what signs they were in and what houses they were in, and that would involve a whole lot more work than we would be here. We've almost been here 2 hours already. Sí, ya implicaría el próximo paso un análisis de casas, de signos, y ya hemos estado demasiado tiempo y tendríamos que estar mucho más. Por eso. I think everybody has my email. If you want to try this system, make photocopies and try it, and when you have questions, send me questions by email and I will give you answers. Trato este sistema, saquen fotocopias de estas páginas en blanco, prueben el sistema y él ofrece su email para cualquier consulta que uno quiera hacer, para mientras las dudas que van surgiendo cuando uno va experimentando con esto. And it will be fácil por Google Traductor. Usando el traductor de Google. I have one more thing to say. Una sola cosa más para decir. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Thank you. Oh yes, Angel will lead us in the Rosicrucian Students' Prayer. Sí, creo. ¿Podría escribir el mail en la pizarra? Could you write down your email? Yeah. Well, let's do the prayer first. Primero hacemos la oración del estudiante del Sacrum y luego. Agradeciendo mi amor por ti, oh Dios, para que pueda servirte mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a mis ojos, oh Señor, mi fuerza y mi religión. In my horoscope, En mi horóscopo I have Jupiter square Mercury, tengo Júpiter cuadrado Mercurio and Mercury is a very, very strong life ruler. y es un regente muy fuerte en el cargo. And with that square, Con esa cuadratura I always try to do too much. siempre trato de hacer hablar demasiadas cosas. No lo borres. Después, sí. Ese es el correo. KOEPSEL@charter.net. Después del 6 de marzo que llegue a su casa. I'll leave these here so you can copy them. @charter. Charter, sí. Es una compañía de televisión cable. Pero no tengo televisión. Tengo 73 años y en toda mi vida no tengo televisión. Sí.